La evolución especulativa. Vaya, qué genial tema de conversación entre todos los que nos agrada crear historias o simplemente nos agrada la naturaleza. Como tal, las historias de evolución especulativa han tenido su historia dentro de la comunidad, empezando como un simple ejercicio mental hasta llegar a aparecer en series, películas o incluso hacerles documentales para relatar la historia evolutiva futura de la vida en el planeta Tierra. Incluso lo que considero una locura total, ver la evolución especulativa en otros mundos, en otros planetas con una biología totalmente diferente, a la par de muy interesante, aunque algo alocada. Resulta increíble ver las posibles evoluciones de animales o criaturas que conocemos hoy en día, o de criaturas que podrían existir en algunos otros mundos. Diría que una de las obras peak, o que mejor representa a esta temática, es el muy interesante libro de Afterman, o Después del Hombre, del escritor a la par de geólogo y paleontólogo escocés Dougal Dixon. Lo que nos presenta este autor es las bases de la evolución especulativa. Se los expondré con una sola pregunta: ¿cómo serán los animales millones de años en el futuro? Después del hombre responde esa duda, con una muy variada cantidad de criaturas. Nos relata cómo la vida encontró un camino, luego de la desaparición del hombre, o su presunta extinción. Los animales que conocemos empezaron a evolucionar, y conjuntamente el clima, los ecosistemas y el mismo planeta cambió para adaptarse a sus nuevos habitantes y soberanos, dándonos una muy buena visualización de todo el ecosistema de cada parte del planeta. Quizás en algún momento les hablaré más a profundidad de esa obra, conjunto con la versión que considero más plausible de un futuro, Man After Man. Pero como dije, eso será en otra ocasión, porque sí, hoy le daremos un vistazo a lo que Dixon le dedicó gran parte de su vida: los dinosaurios. Tengo muy en cuenta que el concepto o definición de dinosaurio hoy en día es más un escudo para los sabelotodos que una conceptualización de lo que se quiere dar a entender con la extinción de estos seres. Sí, lo sabemos, aún tenemos dinosaurios viviendo en nuestros días, las múltiples especies de aves. Tenemos muy en cuenta que las aves que conocemos hoy en día son considerados dinosaurios avianos. Pero ¿qué pasa con los dinosaurios no avianos? En su totalidad los tenemos como extintos. Es aquí donde quisiera que por un momento se llegaran a imaginar este mundo presentado en esta obra, donde los dinosaurios no se extinguieron, o donde el planeta no se cansó de ellos, donde no cayó un meteorito, ni sucedieron múltiples erupciones volcánicas que empezaron a derrocar su largo reinado. Ahí es donde esta muy interesante idea va tomando forma, un planteamiento que nos presenta la pregunta que muchos nos hicimos en algún momento. Ahora le daremos una revisión a su respuesta. ¿Pero qué la evolución especulativa no va de escenarios hipotéticos futuristas, de criaturas de nuestros días? Pues sí, prácticamente va de eso, pero deberíamos englobar todo en escenarios hipotéticos. Bien, teniendo el caso de evolución especulativa de vida extraterrestre o un determinado grupo de animales, como sería el caso de Serrina. Entonces, ahora hago la pregunta: ¿qué pasaría si los dinosaurios nos hubiesen extinguido? Pues bueno, deberían relajarse, porque esto será un muy interesante viaje a los senderos, grutas o canteras de una evolución especulativa bastante especial, al menos para mí. Una evolución especulativa que nos presenta la respuesta a la pregunta de cómo serían los dinosaurios de no haberse extinguido. Presten atención y preparen sus brújulas para la visita a un mundo de posibilidades infinitas y formas de vida igualmente infinitas. Hoy veremos los dinosaurios del futuro, la evolución especulativa de la vida prehistórica. Entrando más de lleno en el tema que nos reúne el día de hoy, The New Dinosaurs es el segundo libro del escritor Dougal Dixon. Este libro fue publicado en 1988. Algunos de los datos están completamente desfasados y deben de tener en consideración en el año en que fue publicado, 1988. Es una aventura que consta en explicarnos y plasmarnos cómo sería su mundo de evolución especulativa, solo que esta vez centrándose aún más en seres que consideramos extintos, como lo serían los dinosaurios. Con una simple explicación: los dinosaurios nunca desaparecieron, evolucionaron hasta nuestros días. Sin su extinción, otros eventos importantes nos sucederían, como el mismo dominio del mamífero, y por ende la aparición del hombre. En este mundo no reina el hombre, los dinosaurios han expandido su dominio a nuevas fronteras, una futura y poco explorada nueva cadena alimenticia se rige, pero las reglas son las mismas: el más débil es devorado por el más fuerte, y el más fuerte sobresale mientras que el débil perece.
En una muy específica parte de todo este desconocido mundo nada cambió. Quisiera darle un corto espacio a lo interesante que me parecieron las islas de alta mar, con pequeños fragmentos que recuerdan a la era mesozoica, separadas de África, ahora con sus bosques tropicales, resguardan a dinosaurios que si los vieras en este mundo pensarías que aún estás en el antiguo reinado de estas criaturas, ya que guardan mucho parecido con sus antepasados de hace millones de años. En estas islas encontramos un máximo depredador, el Megalosaurus, apenas ha cambiado con su contraparte del Jurásico, a veces cazando solo y cuando la presa lo amerita, caza en manadas, siendo el más grande y el que más territorio gana por su fiereza. Aunque en estas islas también tenemos al Titanosaurus, otro claro ejemplar que presenta muy pequeños cambios con su contraparte prehistórica. Todo esto se deriva de que este ecosistema está separado del resto. Los cambios fueron mínimos, por lo cual sus criaturas no cambiaron mucho, guardando una apariencia similar a la de sus antepasados. Caso contrario a unas islas más pequeñas, en donde los cambios, aunque no visibles en sus características morfológicas, sí en su tamaño, siendo considerablemente más pequeños que sus contrapartes de islas más grandes, sufriendo de enanismo insular debido a que la comida es más escasa. El Megalosaurus ha reducido su imponente tamaño a uno más esbelto y veloz, dedicándose a cazar pequeñas aves desprevenidas en las orillas de las islas, y otros igualmente pequeños herbívoros de las islas, cambiando su apariencia de carnosaurio por una más similar a un celurosaurio. Igualmente, el Titanosaurus habría reducido su tamaño a uno que le permitiese sobrevivir en este difícil ecosistema. Aunque curioso, no es el único lugar donde este fenómeno ocurre. En varias islas alrededor del mundo, algunas especies sufren de enanismo insular. Incluso hay algunos casos donde especies enanas conviven con sus contrapartes gigantes. Los más famosos dinosaurios también tienen su espacio en este sitio, aunque de una manera bastante peculiar. Los gigantescos carnívoros ya no son la regla en los ecosistemas, teniendo muy pocos. De los pocos que hay, la mayoría son considerados matones y criaturas que serían mejor evitar a toda costa si se toparas en las planicies de estos parajes futuros con animales prehistóricos. Me gustaría empezar con uno de los más interesantes, y que no sea de gran tamaño, su estrategia de cazar resulta bastante única, a la par de ser mortal para sus presas más desprevenidas. Acostumbrado a infiltrarse entre las manadas de coníters, unos dinosaurios herbívoros similares a los iguanodontes de antaño, aunque más emparentados con los ipsilofodontes. Su depredador caza y mata sin ser descubierto dentro de las manadas de coníters. Les presento al Lynx. Las especies en el bosque de coníferas no son muchas, la comida suele escasear a menudo, los animales son bastante reducidos, y aunque muchos, los coníters presentan un problema más que evidente. Los dromeosáuridos han evolucionado millones de años desde el Cretácico, siendo de los grupos de dinosaurios más exitosos y diversos en este nuevo mundo. El Lynx es un consumado carnívoro, su única presa son los coníters, alimentándose de ellos constantemente. Su misma fisiología se ha adaptado para una sola cosa, infiltrarse entre las manadas de coníters. A simple vista, su coloración y la morfología del Lynx es similar a la de los despistados coníters, siendo las únicas diferencias sus mortíferas garras en las patas y, por supuesto, los dientes en sus mandíbulas. La forma del cazar del Lynx es infiltrarse entre las manadas de los desprevenidos coníters. Uno o más Lynx se infiltran y pueden viajar largas distancias acompañando a los coníters hasta que llega el momento de atacar, persiguiendo y acabando con los coníters. Aunque si hay más de un infiltrado, mientras uno mata, el otro escapa, para poder hacer más creíble su identidad de coníter y poder tener más oportunidades de cazar a otro miembro de la manada. Si vamos a las praderas encontraremos al Sprintosaurus, una nueva versión de los Parasaurolophus. Sus crestas modificadas les permiten hacer sonidos. Las tardes de las praderas usualmente se ven envueltos en los sonidos de estos animales. Las crestas de cada especie son diferentes, sirviendo para identificar una especie de otra. Incluso hay especies que no tienen cresta, pero estas tierras ocultan un depredador temible, evolucionado de carnívoros del Cretácico y con una sola garra mortífera, esta vez en una de sus manos delanteras. Conocemos al Nordclaw. El Nordclaw se camufla en los pastizales mientras acecha a los Sprintosaurus. Cuando empieza la persecución, el Nordclaw no tiene problemas en seguirle el paso al grupo. De repente, escoge una presa, un desprevenido joven Sprintosaurus, abalanzándose sobre él, le incrusta su garra y mientras el Sprintosaurus lucha por liberarse, otro golpe de la mortífera garra es suficiente para desparramar los intestinos del dinosaurio herbívoro.
En la tundra nevada y en las montañas los dinosaurios también lograron adaptarse. Entre todos ellos encontramos al Mountain Leaper. Con rápidos y ágiles movimientos logra saltar los peligrosos riscos que se forman en las montañas en donde vive. Su cerebro es bastante grande, pudiendo resolver problemas simples. Vive en pequeñas manadas, en donde el macho se encarga de la caza y protección, tanto de la hembra como de los polluelos que tengan. Es gracias al puente de tierra montañosa que conecta a los dos grandes continentes que este dinosaurio junto a otros logra cruzar al nuevo continente, reemplazando a la fauna local y evolucionando hasta ser letales carnívoros gigantes. En las nuevas y reformadas praderas del norte, los carnívoros ahora son más grandes y más voraces. Les presento al Kutlashtut, prácticamente el Tyrannosaurus Rex de este nuevo mundo, evolucionado para matar a los grandes saurópodos de las praderas. El Kutlashtut es un dinosaurio que, aunque en apariencia parezca evolucionado de los abelisáuridos o carnosaurios, en realidad evolucionó de los celurosaurios. Como el Mountain Leaper, sus grandes dientes frontales aserrados tienen la particularidad de que si pierden uno, detrás de este está otro diente, esperando para reemplazarlo rápidamente. Un grupo de 4 o 5 Kutlashtut pueden acabar rápidamente con los grandes saurópodos de estas tierras, siendo el depredador más temible que se haya visto en las praderas, recordando los ecos de la era jurásica, donde los alosaurios cumplían una función similar, pero no el más grande, ya que en estas tierras aún ocultan una última atrocidad. Si el Kutlashtut es la contraparte del Tyrannosaurus Rex, el Gourmand sería la contraparte del Giganotosaurus de este mundo. Curiosamente, el Gourmand evolucionó de los últimos descendientes del Tyrannosaurus Rex. Mientras en otras partes del mundo se extinguían, en estas praderas los tiranosaurus pudieron evolucionar de una manera única, perdiendo sus miembros delanteros y sus patas se hicieron más fuertes para sostener, levantar y mover todo el peso del enorme animal. Es un carroñero, no caza, solo recorre las praderas en búsqueda de algún cadáver para poderlo devorar entero, porque sus mandíbulas se pueden desencajar y así poder devorar con calma su comida. Después de haber saciado su hambre, entra en un periodo de letargo, donde es vulnerable, por lo que sus osteodermos han evolucionado de tal manera que son impenetrables para los ataques de otros carnívoros, duras escamas que protegen al Gourmand. El lagarto rey, aún en estos tiempos futuros, sigue deambulando por las praderas en la forma del Gourmand, que como dato extra es el dinosaurio carnívoro más grande y pesado de esta nueva era, teniendo 17 metros de largo y un peso de 15 toneladas, prácticamente un monstruo en sí. Ahora, viendo este breve repaso de los carnívoros, quisiera darle otro breve repaso a especies que evolucionaron y considero que son extrañas o magníficas. Evolucionando de los paquicefalosaurios del Cretácico, cambiando muy ligeramente, conocemos al Numskull. Periódicamente se suelen suscitar peleas entre los machos, usualmente en la época de apareamiento, en donde chocan cabezas. Su cráneo de hueso resiste los impactos mientras mantiene sano y a salvo su cerebro. Con colas rígidas para mantener el equilibrio, son de los dinosaurios más comunes de ver en estas zonas, y los de mayor población tienen, siendo de las especies que mejor lograron expandirse. En las praderas, parte de los carnívoros gigantes, también encontramos especies impresionantes, como sería el Taurtosaur, evolucionado de los titanosáuridos, que ya para el periodo Cretácico empezaron a desarrollar armaduras óseas para su protección, terminaron en el Nuevo Mundo, para acabar de evolucionar sus armaduras, con una muy vistosa armadura, las cuales los protegen de ataques de los carnívoros, como lo sería el Kutlashtut. Perfectamente protegidos, son capaces de moverse rápido entre las praderas, además de tener una muy establecida dieta, siendo capaces de arrancar la hierba, que aunque sin dientes, les ayuda a su protección de la cabeza, la cual es afilada en las mandíbulas y es perfecta para arrancar la hierba. En los pantanos la muerte abunda y un muy inteligente a la par de oportunista dinosaurio se aprovecha de eso. El Spring es un dinosaurio evolucionado del Estenomicosaurio y la inteligencia de sus antepasados evolucionó con un solo objetivo: matar. El Spring buscará un sitio para posarse, usualmente una charca o un lugar con barro. Su estrategia es simple: se voltea e infla su estómago, de tal manera que los colores de su cuerpo queden expuestos y suelte un fétido aroma, haciendo alusión a un cadáver. Los pequeños pterosaurios se abalanzarán al supuesto festín, y es ahí cuando el Spring hará uso de su garra de las patas y atrapará a los pterosaurios carroñeros.
Las montañas cubiertas de nieve también tienen vida más grande. El Balaklaw, un ipsilofodonte adaptado a estas duras condiciones, evolucionó de tal manera que la grasa corporal de su cuerpo es su único abrigo. Aparte de una muy delgada capa de plumas, el Balaklaw es capaz de sobrevivir con muy poco, pasando su dieta en los musgos de la cima de las montañas. Viaja en manadas, familiares de al menos 6 integrantes, y suele pasar la mayor parte de su vida en las alturas de las frías montañas. Incluso en los ambientes más difíciles como serían los desiertos, encontramos dinosaurios. Adaptados a las dunas arenosas está el Sandel y el Wyrm. Deslizándose por los desiertos, el Sandel puede ser de las criaturas más peligrosas de estas zonas, siendo uno de los animales que menos agua necesita, alimentándose de pequeños animales que pasean por encima de él. Tiene una mordedura venenosa, la cual hace más fácil poder devorar a su presa. Mientras que el Wyrm es una criatura que ha evolucionado para poder deslizarse por este nuevo mundo. Aunque ya han dejado atrás el enterrarse en la tierra, aún siguen siendo un peligro para las pequeñas criaturas saltarinas que se ocultan en sus madrigueras, ya que esta especie ataca a las madrigueras y devora a sus habitantes, pero no es la única especie de Wyrm, ya que en los bosques conocemos al Tree Wyrm, evolucionado y descendiente de los Wyrms de desierto, ahora mucho más delgado y con la capacidad de poder desplazarse por los árboles o grandes acantilados, haciendo uso de sus costillas, en una muy similar manera a los invertebrados con múltiples patas. Los grandes y pesados herbívoros saurópodos no son los únicos que alguna vez llegaron a pisar las praderas de alguna parte de este nuevo mundo, ya que los descendientes del anquilosaurio también lo hicieron en algún momento. El Taranter es un gran y masivo dinosaurio herbívoro. Sus antepasados tenían duros revestimientos en sus espaldas para la protección ante ataques de depredadores, mientras que en el caso del Taranter, esa dura armadura sirve para conservar la humedad del seco ambiente en donde vive. Siendo un animal de pastoreo, es bastante difícil poder cazar a uno o simplemente salir con vida del encuentro con una de estas criaturas. Al igual que el Taranter, otro muy popular grupo de dinosaurios del Cretácico también logró evolucionar y adaptarse. Los ceratópsidos, aunque ya no son muchos, aún quedan en este nuevo mundo. El Monocorn es un ceratópsido posiblemente evolucionado de Triceratops o Styracosaurus, con una vida nómada. Sus patas tienen una complexión más delgada, además de que su volante óseo se extendió hasta cubrir de una mejor manera su cuello y los hombros, contando ahora con un solo y único cuerno devastador. Los descendientes de antiguas especies de dinosaurios evolucionaron convergentemente, como en algún otro mundo evolucionarían los mamíferos. En los bosques caducifolios también encontramos a una gran variedad de flora y fauna, teniendo desde dinosaurios hasta pequeños pterosaurios. El Hellstat es uno de los más interesantes a la par de inteligentes dinosaurios de este nuevo reinado de los lagartos terribles. Durante la difícil Edad de Hielo, el Hellstat desarrolló una muy impresionante habilidad de construcción de ciudadelas, viviendo plenamente en sociedad, donde la edad o el sexo del animal son tomados en cuenta. El Hellstat evolucionó posiblemente del Prenocefale, perdiendo la costumbre de chocar cabezas cuando la estación o su estado de ánimo lo ameritaba. Ahora los machos cuentan con espinas en su cabeza que contienen un letal veneno para enfrentar los peligros de los depredadores del área. Además, dentro de sus colonias existe una reina, siendo más regordeta y más grande que las hembras normales. Además, todo el cuidado de las crías se les son asignados a una sola hembra de la manada, mientras las otras ayudan a recolectar materiales para la construcción o comida. Si la reina llega a poner un huevo, como acostumbra una vez al año, las hembras de la manada lo cuidarán y al crecer será emparejado con otra hembra, los cuales, con un grupo seleccionado de miembros del clan, empezarán una nueva ciudadela. Los Hellstats lograron superar la Edad de Hielo y ahora son su forma de vida, son los dinosaurios más exitosos. No es de extrañar que en este nuevo mundo, en los bosques caducifolios, puedan encontrar muchas ciudadelas de estos dinosaurios prodigiosos. Si bien como tal no es un dinosaurio, es interesante recapitular lo que este nuevo mundo ofrece. El Lang es una gran especie herbívora, que dirías si lo vieras a simple vista. Seguramente pensarías en jirafas, o si ya estuvieras habituado a este nuevo mundo, pensarías en hadrosaurios o saurópodos. Pero el Lang ha evolucionado de los reptiles voladores, dejando sus alas y el reino de los cielos para otras especies, ahora dedicándose a ser un animal completamente terrestre, y por suerte herbívoro. En tiempos de antaño sus miembros delanteros podían elevarlo hacia los cielos, y ahora le sirven para abrirse paso en la hierba alta. Sus dedos, que en algún momento le sirvieron para pisar la tierra, ahora solo le sirven para peinar su suave y muy delicado pelaje.
En las islas que han sido casi cubiertas por el manto oceánico encontramos una muy reducida cantidad de animales, pero uno de los más interesantes es el pterosaurio shorerunner, siendo una criatura que llegó hace mucho tiempo a estas islas y evolucionó para quedarse, prefiriendo el seguro ambiente isleño sin depredadores más grandes que él. Se mantiene deambulando con sus alas atrofiadas, buscando una presa en estas islas. Usualmente suelen ser insectos en los árboles, o lo que el océano arroje a la playa, usualmente amonites, que la manada de shorerunners se abalanzará para devorar en instantes. Si nos adentramos a los océanos conoceremos a una variedad de vida bastante interesante. Los reptiles marinos lograron sobrevivir y adaptarse a estos océanos. Uno de los más grandes, evolucionado de los pliosaurus, logró evolucionar para que su apariencia y comportamiento nos llegue a recordar a las ballenas de un mundo que no logró suceder. El gulk es una criatura reptil marino, el cual desarrolló muy delgados dientes que le ayudan a alimentarse de plancton, dejando la dieta carnívora en el pasado. Ahora recorre los océanos devorando plancton e inflando su papada para disparar un chorro de agua. Otras especies de reptiles marinos no tuvieron cambios, o apenas los tuvieron. El bear snatcher es prácticamente un elasmosaurio en apariencia. Su método de caza es bastante simple: estiran sus cuellos hasta poder atrapar alguna presa que pase sobrevolando el océano, usualmente aves, aunque algún pterosaurio también suele caer en sus mandíbulas afiladas, aunque también se alimenta de los tan poco cambiados peces, al igual que el mismo bear snatcher. Aunque muy interesantes, todas estas criaturas son un grupo selecto de muchas otras que viven en el planeta de esta nueva era, teniendo más dinosaurios en especial, lo que importaría para el futuro, los pequeños animales que corretean entre las pisadas de los gigantescos dinosaurios, los mamíferos, porque en este mundo los pequeños y vulnerables mamíferos aún siguen en la sombra de los dinosaurios, esperando su momento. Se nos presentaron muchas especies, pero solo fueron especies selectas, sin incluir otras como aves, reptiles o invertebrados. Si se presentase una nueva extinción masiva, podríamos presenciar cómo los nuevos dinosaurios se extinguen y dan paso a los mamíferos o reptiles, aunque también cabe la posibilidad de que un grupo selecto de dinosaurios empiece a evolucionar aún más, y en algunos millones de años podamos ver a dinosauroides, con culturas, inventos o ciudades que no se distan mucho de las que tenemos en nuestros días. Aunque bueno, siempre he preferido pensar que en algún momento estos nuevos dinosaurios enfrentarían lo que extinguió a sus contrapartes de otros mundos. Quizás su extinción estaría muy próxima o posiblemente reinará en el planeta, hasta que hipotéticamente este último se canse de ellos. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto en la próxima pesadilla.